8:35 de la mañana, saludos hoy desde Lehendakaritza. Estamos en la sede de la presidencia del Gobierno vasco, está con nosotros el lehendakari Iñigo Urkullu. Lehendakari, egunon. Egunon, ¿qué tal? Pues hoy nos desayunamos con los datos del paro, bueno, ya lo hicimos ayer, que no son buenos en Euskadi, son objetivamente malos, ¿no? Sí. 1.514 personas más en las listas de Lanbide. Sí, efectivamente. Yo podría refugiarme en un discurso complaciente si dijera que en los últimos 5 años, en ese mismo periodo, la media de incremento del paro ha sido de 2.600 personas y en este caso ha sido de 1.500 personas, pero no son datos buenos y no son datos buenos y es lo que nos hace como gobierno estar alertas más allá de lo que haya podido ser una interpretación de la estacionalidad del desempleo o haya podido ser una interpretación de si antes del verano quienes estaban inscritos en Lanbide han dejado de estar inscritos para buscar otro tipo de época del año para inscribirse y para acogerse a lo que puedan ser cursos de formación. Bueno, yo creo que no sirve de nada en una dinámica ya larga en el tiempo de incremento del paro, siendo que además, como lehendakari, advertí ya a la sociedad vasca de que íbamos a vivir 2 años, el año 2013 y el año 2014, duros, a pesar de que entendemos que con las medidas que se están poniendo en marcha, tanto a nivel de comunidad autónoma como también en la Unión Europea, podamos estar intentando controlar las aguas de esta inundación que es la crisis que nos está afectando. Sin embargo, el dato llega en un momento donde se había hablado del aumento de la recaudación, del aumento de las exportaciones, es decir, que había algunos otros datos que apuntaban a cierta recuperación económica y en cambio nos llega este dato que es, pues dramático para esas personas, desde luego. Sí, pero hay que tener en cuenta la estructura industrial en la comunidad autónoma del País Vasco, la pequeña y mediana empresa, lo que supone un 90% del tejido industrial, que muchas de esas pequeñas y medianas empresas han llegado al límite de sus reservas en la gestión que han hecho de esfuerzo y de sacrificio en este tiempo de crisis, en estos últimos años. Por eso nuestro objetivo prioritario es el de la reactivación económica, el de intentar impulsar programas como el de la financiación del Fondo de Financiación del Circulante para las pequeñas y medianas empresas, otro tipo de programas también que tienen que ver con la reactivación económica que estamos poniendo en marcha y con la generación de empleo. Es una consecuencia de algo que ya presumíamos, preveíamos que iba a suceder como consecuencia del esfuerzo que ha hecho buena parte del tejido industrial en la comunidad autónoma del País Vasco, pero que a pesar de los datos de recuperación económica, a pesar de los datos de exportación de muchas empresas, y ahí está la clave de lo que pueda ser también la reactivación económica, el problema es que la reactivación económica no viene acompañada de generación de empleo, y es algo que tenemos que tener muy claro y que tenemos que perseguir, por lo tanto. Nos marchamos el 7 de julio con los convenios decayendo automáticamente, no renovados a pesar del esfuerzo mediador que intentó el gobierno vasco, fracasado. ¿Qué noticias tienen de lo que está pasando en las empresas vascas? ¿Ha habido más conflictividad? ¿Ha habido empresarios que la han aplicado directamente o no? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros nos quedamos con el mal sabor después de haber hecho aquel intento de mediación, que viene a ser refrendado también por la propia Confebask días después, cuando advierte, después del fracaso de la mediación o de lo que pudo ser el acuerdo interprofesional, viene a refrendar también la propia patronal que estamos ante un trimestre que debería ser un trimestre donde se alcanzaran acuerdos que era lo que este gobierno impulsaba desde la vía del diálogo entre patronal y sindicatos, con una mayoría de sindicatos dispuestos a lo que era el entendimiento con los empresarios, con lo que es la patronal, tanto a nivel nacional de Euskadi como territoriales. Lo que estamos viendo es los discursos de confrontación, y no augura nada bueno para este otoño, que algunos advierten que va a ser caliente. Nosotros dijimos que si no prosperaba ese esfuerzo de mediación, lo que al final iba a suceder es que lo que también trajo como consecuencia la reforma laboral aprobada por el Partido Popular, que se rompía un marco de negociación, el modelo de negociación, y además se rompía también lo que para nosotros es algo que es clave, es el marco vasco de relaciones laborales también.
Bueno, yo espero que lo que en aquel momento escuchamos era que no se iban a hacer barbaridades. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los pequeños y medianos empresarios vascos saben y están comprometidos con la sociedad, y abogo porque, aun cuando venció la fecha del 7 de julio, con el periodo de la ultraactividad, abogo porque haya conversaciones en las empresas. Lehendakari, ¿cómo de maduro está ese acuerdo que parece inminente con el Partido Socialista, aunque estamos en las previas donde ahora el Partido Socialista parece que ha introducido también un elemento nuevo, que es, dice, pactar el gasto al que había destinado ese ingreso extra? ¿Cómo de maduro está? Pues sí, yo estoy de acuerdo en la filosofía de pactar los ingresos y de pactar los gastos, siempre y cuando los gastos estén adecuados y ajustados a los ingresos. Esa es la clave. El pactar ingresos sí, pactar gastos también, de cara a lo que es la interpretación de este modelo de estado de bienestar, de los gastos en los servicios esenciales básicos, que este gobierno está absolutamente comprometido y cumpliéndolo, pero pactar los gastos adecuándolos a los ingresos posibles. Yo creo que seguimos en una dinámica ya desde hace tiempo. Fíjese que hemos vivido una legislatura anterior en la que estábamos en una disquisición de si el gobierno era quien hacía la oposición y la oposición era la que gobernaba, sino que el gobierno contaba con una mayoría absoluta parlamentaria y que el gobierno emplazaba al Partido Nacionalista Vasco, permanentemente contando con una mayoría absoluta con el apoyo del Partido Popular, como contaba el Partido Socialista de Euskadi. Después hemos venido a una dinámica en la que se ponía como condición la fiscalidad, se ponía como condición lo que pudieran ser los ingresos extraordinarios. Había una confusión en lo que era la interpretación de los ingresos extraordinarios con el déficit, que no es ingresos extraordinarios, sino que es mayor capacidad de endeudamiento. Bueno, yo creo que por encima de todo eso es la situación de la comunidad autónoma del País Vasco la que hay que tener presente, y también la estabilidad institucional. Hoy en día la mayoría de los gobiernos de las instituciones principales en la comunidad autónoma del País Vasco gobiernan en minoría. Y es necesario que ante esta situación haya estabilidad institucional, y estabilidad institucional en relación con un rumbo, con una orientación clara que tenemos que tener de defensa de los servicios esenciales básicos. Yo creo que la fiscalidad, como también la reactivación económica, como también las políticas públicas sociales, como también el modelo de autogobierno, son cuestiones que, como Lehendakari, puse encima de la mesa en lo que fue la mesa de partidos políticos allá por el mes de mayo. Además de poner los temas encima de la mesa, planteé también líneas de actuación que venían de un documento de bases que, como Lehendakari, también planteé en el mes de abril a los diversos grupos parlamentarios, acompañando a lo que era el proyecto de presupuestos. Creo, por lo tanto, que hay base suficiente para lo que pueda ser un acuerdo entre dos formaciones políticas que están trabajando, y que deberíamos dejar a un lado lo que sean dinámicas de a ver quién gana más en un proceso de negociación. Claro, si se va a pactar también el gasto, ya no estamos hablando de un acuerdo fiscal, estamos hablando de un acuerdo presupuestario. Evidentemente. Cuando aludo a la estabilidad institucional, estamos hablando también de lo que es una proyección, una legislatura en crisis, que tenemos que hacer los esfuerzos por salir de la recesión económica y generar economía para generar empleo también, y por lo tanto esa estabilidad institucional tiene que estar en aras a lo que puedan ser programas compartidos. Yo creo que en lo que hasta ahora se está hablando y se está negociando, y me consta porque los miembros del gobierno estamos participando también de los grupos de trabajo del Partido Nacionalista Vasco en lo que puedan ser el proceso de conversaciones, en este caso con el Partido Socialista de Euskadi por parte del Partido Nacionalista Vasco, desde la disposición y desde la voluntad que siempre ha manifestado el Partido Nacionalista Vasco. ¿El acuerdo es bueno por los contenidos que tiene o es bueno porque da estabilidad al gobierno? No, es bueno por los contenidos que tiene. Por lo que yo he venido trabajando junto con los consejeros y consejeras participantes en los grupos de trabajo y con los miembros de la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, lo que es el documento que nosotros hemos trabajado con todas las matizaciones que en un proceso de conversaciones afectan a un borrador de documento, es un muy buen documento de lo que son las bases para afrontar esta situación y para afrontar también el futuro
de lo que entendemos un nivel de calidad de vida y de cohesión social. Preguntado de otra manera, si el PNV hubiera tenido una mayoría suficiente parlamentaria, ¿hubiera abordado una reforma fiscal de estas características o no? Sí, evidentemente. Lo hemos venido diciendo desde cuando en la legislatura anterior estábamos en la oposición también, que no se trataba solamente de mirar una figura impositiva determinada o la otra, sino que era necesaria una revisión integral de lo que es la fiscalidad, en aras a lo que es también esa interpretación de que pague todo el mundo, que pague aquel que le corresponda pagar, es decir, que estamos hablando de la lucha contra el fraude fiscal, estamos hablando contra la elusión, que pague también quien más gana, pero dentro de lo que es un ejercicio de equilibrio y de cohesión, que eso esté en orden a una fiscalidad suficiente también para lo que es las necesidades que existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco, suficiente para generar economía y suficiente para atender también los servicios esenciales públicos, y una fiscalidad que sea compartida en todos los territorios, respetando los ámbitos competenciales, desde lo que puedan ser los principios orientadores y fundamentales que se puedan plantear en el Parlamento Vasco. La ponencia de paz. Empezamos el año con el Partido Popular diciendo que de momento no entraba, pero no se negaba. Y estamos en septiembre y ahora lo que vemos es que también el Partido Socialista se descuelga. ¿Sirve para algo la ponencia de paz así planteada? Yo creo que sí, y diría que en este punto quizás, como siempre, creo que sucede más allá de airear lo que puedan ser determinadas discrepancias en los medios de comunicación, mejor sería trabajar en el seno de los órganos existentes, en este caso de la ponencia, desde las discrepancias que se puedan tener, si hay propósito de acuerdo. Es decir, si hay voluntad de acuerdo, trabájese en los ámbitos existentes y no estemos en los medios de comunicación en un tema, además, que el acuerdo no es una premisa de inicio. El acuerdo entre las diversas sensibilidades ideológicas, una materia tan sensible como la que estamos hablando, de pacificación, de normalización de la convivencia política, de una convivencia conciliada, el acuerdo tiene que ser el objetivo final. Pero para llegar a ese objetivo final hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo en los lugares donde yo creo que están habilitados. Creo además que en la ponencia de paz hay lo que en estos momentos en el discurso público tanto se utiliza, el suelo ético. Ese suelo ético está acordado en la legislatura pasada por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular. Y hay un compromiso en el inicio de esta legislatura, en el momento de poner en marcha la ponencia, hay un compromiso de que no se toca ni una coma de ese suelo ético aprobado en la legislatura pasada. Es exigible a la izquierda abertzale o a EH Bildu como grupo parlamentario que, por lo tanto, sea coherente con ese suelo ético aprobado y del que hay un compromiso de no tocar ni una coma, por mucho que se tengan que abordar todo tipo de vulneraciones de derechos humanos, desde todo tipo de interpretación de violencias, pero hay un suelo ético aprobado. Yo creo que ni el Partido Socialista de Euskadi ni el Partido Popular, pero en este momento mucho menos el Partido Socialista de Euskadi, debería tener ninguna duda de que la ponencia de paz en el Parlamento Vasco está trabajando sobre ese suelo ético, que está comprometido en no alterarlo, en no modificarlo, y que hay mucho trabajo por hacer. Cuando en julio se entrevistó con Rajoy y habló de pacificación, ¿le vio al presidente del gobierno español con disposición a trabajar en este campo, en la dirección que sea, o no? Bueno, han sido varios los encuentros que yo he mantenido con el presidente del gobierno español, uno público y varios discretos, como creo que tienen que ser, y está en el orden de relaciones normales entre responsables institucionales o entre personas que representamos a cualquier colectivo. Y yo con el presidente Rajoy, en los encuentros que he mantenido o en las comunicaciones también, más allá de los encuentros que he mantenido, he tratado todos los temas que afectan a la relación entre los gobiernos español y gobierno vasco, todos los temas sectoriales, pero también evidentemente el que afecta al ámbito de paz, al ámbito de normalización en la convivencia. Han sido varias veces, por lo tanto, las que yo he presentado documentos, las que he presentado también iniciativas, caminos a recorrer. La respuesta que yo he obtenido es la no respuesta, es el silencio.
y esto es lo que me ha llevado a decir en alguna entrevista publicada a principios del verano también, de mi decepción con el presidente Rajoy ante la no respuesta. No por eso voy a desesperar, no por eso voy a dejar de intentarlo, y sabe el gobierno español que lo seguimos intentando desde el gobierno vasco. Creo que estamos también en tiempos de ejercicio táctico, por decirlo de alguna manera, ante lo que puedan ser decisiones que no afectan o que no vienen solamente de las instituciones del Estado español, la doctrina Parot, etcétera, en lo que pueda suponer la modificación de la política penitenciaria. Bueno, pero en todo caso, yo al presidente del gobierno español siempre le hago la misma observación. Yo entiendo que desde Madrid, en determinados círculos de la vida política, mediática en Madrid, se interprete esto de una manera. Me dolería que fuera verdad, que se interpretara en función de cálculos también de que si, aquí tenemos un escenario de no convivencia normalizada, eso condiciona lo que puedan ser las aspiraciones políticas legítimas de una sociedad o de unos partidos políticos, pero aquí, en todo caso, en Euskadi, vivimos esto en primera persona y necesitamos dejar atrás todo el tiempo anterior que vamos superando, pero dejarlo atrás también con una convivencia política desde el respeto al pluralismo y en capacidad de acuerdos. El otro día, hace 2 días, ha hablado usted de que el futuro de la nación vasca está en Europa, hablaba del horizonte europeo. ¿Cómo se concreta eso? Porque, claro, todos nos imaginamos, lo estoy viendo además ahora detrás con el retrato del Lehendakari Aguirre, que fue un gran europeísta junto con su gobierno, pero no se ha terminado de concretar si eso requiere un cambio de estatus político, cómo se rompe esa rigidez del Estado al que hacía usted referencia. Bueno, estamos, yo creo que en un proceso muy cuestionado y cuestionable de construcción europea. Yo abogo por la herencia que nos dejó precisamente el Lehendakari Aguirre en esa tesis de la Europa de los pueblos y la Europa de las naciones, naciones con Estado o naciones sin Estado. Euskadi es una nación, no es un Estado. Sin embargo, Europa se está construyendo todavía en base a los Estados, y fíjese que ni siquiera todavía nos acostumbramos a hablar de la Europa de los 28, que ya son 28, donde son 28 estados de diferente tamaño, de diferente población, de diferente naturaleza. Y creo que por el momento estamos viviendo, sí, ante una Europa en construcción de los estados, pero creo que el futuro no va por ahí. El futuro va por intentar conciliar lo que son estructuras de los propios Estados miembros complejas. El Estado español tiene una estructura compleja con varias naciones dentro de su propio Estado. Otros Estados miembros de la Unión Europea también tienen sus propias estructuras federales, que en este caso en el Estado español ni siquiera existen. Pero creo que va más a lo que es una proyección de ciudades-Estado, de Estados-región, y que ese es el ámbito de oportunidad que tenemos desde la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la comunidad fuera de Navarra, en relación con Iparralde, desde esa creación de esa eurorregión, en una relación normal, cultural, social, económica, también en el ámbito de la educación. Y creo que eso nos va a llevar a años vista, sí, pero a ese proceso de construcción de Europa diferente a la de los estados que hasta ahora se está construyendo. Mira, le quiero preguntar por un asunto, porque el delegado Carlos Urquijo ha sido protagonista durante este verano por varios motivos, y lo último que sabemos de él es que le ha hecho un emplazamiento directamente a usted para que apoye la candidatura olímpica de Madrid 2020. No sabía que tenía un emplazamiento. No sé qué valor tiene el que yo me pronuncie sobre la candidatura olímpica de Madrid. Me parece muy bien que Madrid pueda ser sede de los Juegos Olímpicos. Si Madrid así lo quiere y está dispuesta y tiene capacidad, me parece muy bien. O sea, que nos ha llegado a nosotros la nota de prensa y no le ha llegado a usted la comunicación. Yo no tengo en mi poder, desde luego, ningún escrito del delegado del Gobierno pidiendo el apoyo a la candidatura de Madrid, pero eso no quita para que, si la Comunidad de Madrid entiende que tiene capacidad suficiente para organizar los Juegos y así se decide este próximo viernes en Buenos Aires, pues bienvenido sea. No tengo nada que decir. El Lehendakari Urkullu, gracias por habernos atendido y habernos recibido hoy aquí en Lehendakaristas. Un placer. 5 minutos para las 9 de la mañana.